Muchísimas bendiciones, te saluda el pastor Eduardo Rosales. Como cada día de lunes a viernes, seguimos avanzando cada día hacia un crecimiento de nuestra fe. Pero necesitamos mucho más todavía. Justamente leyendo la palabra de Dios me llamó la atención un relato muy conocido para todos los que leen Biblia. En San Mateo capítulo 8, verso 23 al 26 dice la palabra de Dios: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si nos vamos a aquel momento, encontramos que los que iban en la barca con Jesús eran expertos pescadores que él mismo había escogido como sus discípulos. Se supone que eran hombres experimentados en la navegación. ¿Qué le parece que los hizo despertar a Jesús y temer tanto y desesperarse de esa manera? Creo que ciertamente la tormenta era grave. Su experiencia, habilidades, conocimiento del mar no alcanzaban. Ellos tuvieron que ir a Jesús a rogarle que los salve. ¿Qué podía hacer Jesús? Ellos sabían que Él podía hacer algo que ellos no podían hacer. Lo habían visto hacer tantos milagros. ¿Cuántas veces necesitamos correr a Jesús para pedir su ayuda en momentos críticos, difíciles? Es como el niño que corre a los brazos de su padre en busca de protección y rescate de algún peligro. Lo que me llamó la atención es que Jesús no actuó inmediatamente. Se tomó el tiempo para hacer un diagnóstico del verdadero problema. Es entonces cuando Él les dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Según Jesús, la tormenta no es el problema. ¿Qué pensarías si estás desesperado por alguna situación extrema y corres a Dios y Él te dice que el problema no es lo que te sucede? Jesús saca a relucir el verdadero problema y le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Qué golpe duro, pero revelador. Según el diagnóstico de Jesús, la tormenta no era el problema, sino su falta de fe. Mis queridos, problemas, adversidades, enfermedades, amenazas contra nuestra integridad física, heridas, golpes recibidos y muchas cosas más que muchas veces nos hacen pensar que estamos prácticamente perdidos o que todo se termina y nos toma la desesperación. Sin embargo, la cuestión es que nada de eso es el problema. La cuestión es que necesitamos alimentar nuestra fe. Quiero que sepas que el problema no es el problema, es nuestro nivel de fe que debe crecer cada día. Necesitamos que nuestra fe crezca. Ahora, eso no crecerá a menos que la alimentemos. Nada que no se alimente crece, claro, por supuesto. Busca la palabra de Dios y gente de fe en Dios que conoce más que tú acerca de esto, que va delante tuyo. Préndete, pídele ayuda, dile cómo te fue a vos, cómo resolviste los problemas, cómo puedo alimentar mi fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Lee, aliméntate, júntate con gente que ha pasado tormentas más grandes. Tu fe crecerá, porque recuerda, el problema no es el problema, sino el nivel de nuestra fe que determina cómo vamos a enfrentar y vencer la situación difícil que estamos viviendo. Ruego que el Señor te ayude en este fin de semana y tomes tiempo para Dios y puedas alimentar tu fe, porque tormentas vendrán, pero en fe pasaremos por encima de todas ellas en el nombre de Jesús.